Gloria a Dios. Y hay muchos de ustedes que hoy, bendito sea Dios, van a salir de una zona de confort y van a buscar más allá, porque en esta madrugada yo me levanté temprano y le dije: Señor, ¿qué le puedo hablar a Emanuel? ¿Qué quieres que le hable? Y Dios me dijo: vas a hablar un tema que se llama tienes que bogar mar adentro, porque hay mucha gente que ya se sintieron cómodos en la orilla, están conformes con lo que tienen. Gloria a Dios, voy a la iglesia y hasta ahí me quedo. No, tú tienes que buscar salir de esa zona de confort y buscar ser lleno del Espíritu, buscar ser bautizado del Espíritu Santo. Tú necesitas buscar ser lleno, necesitas buscar, gloria a Dios, entrar en el llamado que Dios tiene para ti. Tú no tienes que estar sentado en una silla. Dios no te llamó, iglesia, a que te quedes en la orilla, a su nombre. Así que vamos a la Biblia, capítulo 5 de Lucas, verso 1. Poderoso es Dios. Dios les bendiga a todos en esta hermosa mañana. Es una honra de Dios, apóstol Luis, estar aquí en esta casa, donde han compartido grandes hombres de Dios en este lugar, y nos sentimos honrados por eso. Reciban en esta mañana un saludo de mi amada esposa Ángela. Me acompaña en esta mañana. Dios les bendiga a todos y reciban un saludo también de mi parte. Y en esta mañana yo creo que Dios va a hacer algo especial. Amén. Yo quiero que, si usted está conmigo, se ponga de pie por reverencia a la Biblia, en el capítulo 5, verso 1 de Lucas. Quiero leer un verso yo y que ustedes lean un verso igual. Un verso yo y uno de ustedes, y en el verso 11 nos vamos a unir. ¿Estamos aquí? A su nombre. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al precioso Espíritu Santo de Dios. La iglesia que está en el Espíritu dice, una iglesia que está viva dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Lee el pueblo el 2. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, diga conmigo, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Santo es el Señor. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Diga conmigo: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra, unidos, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, diga conmigo, dejándolo todo, le siguieron. Diga conmigo, le siguieron. Quiero que usted levante su mano al cielo. Padre, gracias por este pueblo que está en esta mañana aquí, Dios. Yo sé que tú has traído a todo aquel que le vas a hablar, Dios. Sé que hay hambre de tu palabra, y sácianos en esta mañana. Dale agua al sediento y pan al hambriento en esta mañana, Dios mío. Le mandonema sukumakai.
Yo siento que la unción de Dios está en esta mañana. Y cuando la unción de Dios está en un lugar, no hay diablo que detenga lo que Dios quiere hacer. Y yo sé que Dios te trajo a ti en esta mañana, no como una casualidad, porque tal vez el diablo no quería que estuvieras en esta mañana aquí. Tal vez tuviste problemas, situaciones que atravesaste para llegar aquí. Pero si estás aquí en este lugar, es porque Dios te trajo con un propósito. Y yo estoy seguro que hoy Dios te va a ministrar. Alguien tiene que hablar con Dios ahora y dile: Señor, háblame. Alguien que anhele algo de Dios en esta mañana, Dios mío. Abre los cielos, que tu Espíritu Santo ministre. Sea tu gloria sobre este lugar, haciendo su voluntad, Padre. Tuyo es el poder y tuya es la gloria, Dios mío. Prepara esta tierra, prepara los corazones, para que tu palabra, Dios, haga el efecto en cada vida, Dios mío. Tuyo es el poder y pase lo que pase, te llevarás la gloria, Dios mío, porque es para ti. Dile una ofrenda de palmas a Dios. Déselo fuerte, porque es para el que merece toda gloria. Antes de que tomes tu lugar, quiero que saludes al que tienes al lado y le digas: hoy 17 de julio, algo va a cambiar en ti. Díselo. Algo Dios va a cambiar en ti, porque vas a ahogar mar adentro. Díselo. Tome asiento en esta mañana. Poderoso es Dios. Creo que muchas veces nos han predicado este mensaje, o tal vez hemos escuchado una palabra así, pero en esta mañana leí muchas veces este capítulo de la Biblia, estos versículos. Lo leí y lo volví a leer muchas veces, hasta entender lo que Dios me quería hablar a mí, para podérselo dar a entender a usted y explicárselo un poco. Y lo primero que me llamó la atención cuando yo leía esto, es que la Biblia dice que Jesús iba a predicar, que la gente empezó a golparse, y cuando Jesús vio dos barcas, diga conmigo, vio dos barcas, Jesús se fue a la de Simón. Y es aquí donde quiero tomar el primer punto. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, gloria a Dios, no nos damos cuenta que Dios nos escogió para cosas grandes. Gloria al Señor. Mira, pudiendo escoger la otra barca, Jesús decidió agarrar la de Simón Pedro. A veces nosotros no merecíamos estar aquí, sin embargo el perdón y la misericordia de Dios te ha alcanzado. Y por eso es que en esta mañana tú estás aquí. Hay gente allá que también necesita de Dios, pero hoy tú eres el privilegiado. Hoy tú eres el afortunado de estar aquí. Gloria a Dios. A veces hay gente que te dice: ¿cómo es que tú eres predicador, profeta? ¿Cómo tú lo mereciste? Y no es que lo merezcamos, sino es que la Biblia dice, gloria a Dios, en Romanos 9:16: así es que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tuvo misericordia. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia de nosotros. Dios ha tenido misericordia de nosotros, y por eso estás aquí en esta mañana. Por eso es que Dios te tiene aquí, porque hay una esperanza para tu casa, hay una esperanza para tu matrimonio, hay una esperanza para tus hijos, porque Dios tuvo misericordia, dijo Pablo. Y esto no depende. ¿Cuánta gente no anhelara que sus hijos sirvieran a Dios? ¿Cuánta gente no anhela, gloria a Dios, que su familia sea restaurada, sea sanada? Y si Dios lo está haciendo contigo, es porque así le ha placido al Rey de Reyes. Hay gente, gloria a Dios, que no se explica cómo un pecador, un borracho, Dios lo pueda levantar. Cómo Dios puede restaurar a alguien que antes estaba perdido. Es que es la misericordia de Dios que dice: me voy a tomar con él, lo voy a cambiar, lo voy a levantar, porque así me place a mí, dice Jehová. Y si Dios lo quiere hacer contigo, no hay demonio que pare lo que Dios quiere hacer contigo. Escuche por qué. Porque el Salmo 103, verso 14 dice: porque Dios conoce nuestra condición. Diga conmigo: Él conoce mi condición. Porque Él conoce mi condición, Él conoce nuestra condición, y se acuerda, iglesia, de que somos polvo. ¿Cuántos de los que estamos aquí no merecíamos estar aquí? Muchas veces nosotros cometimos errores,
Y en el capítulo 8, bendito sea Dios, de Juan, una mujer fue encontrada en el acto del adulterio. La llevaron a Jesús para que muriera apedreada conforme a la ley. Sin embargo, Jesús empezó a escribir en tierra. Diga conmigo, empezó a escribir en tierra. Y estoy seguro que cuando Jesús escribió en tierra, tuvo misericordia de esta mujer y dijo: esta mujer también fue formada del polvo de la tierra. Y por eso le digo, mujer, mira, ¿dónde están los que te condenan? Vete, nada más te pido que no lo vuelvas a hacer. Dios, gloria al Señor, ha tenido misericordia de nosotros, se ha acordado de nuestra condición y Él quiere cambiar la historia de tu casa. Por eso siéntete afortunado de estar en esta casa. Siéntete afortunado. Bueno, alguien tiene que decir amén a eso, porque es un privilegio que Dios haya tenido misericordia de nosotros. Dice la Biblia que escogió Jesús la barca de Simón. Pudiendo escoger la otra, no agarró la otra, fue directo a donde estaba Simón. Y estoy seguro que había gente criticando y decían: ¿por qué Jesús agarró la barca de Simón? ¿Por qué agarró la barca de ese hombre? ¿Por qué Jesús se sube a esa barca? Y hay gente que va a decir: ¿cómo es que Dios te va a cambiar si tú eres un borracho? ¿Cómo es que Dios va a cambiar tus hijos si tus hijos no quieren nada con Dios? Escucha lo que la Biblia dice: que Él perdonó nuestros pecados, los echó en el fondo del mar. Solo Él quiere, hermanos, que dejemos plantado realmente en el fondo del mar los pecados, que ya no sigamos en esa vida. Él nos pide que realmente cambiemos. Él nos dice: mira, yo te perdoné. Aunque la gente venga y te diga tu pasado, Dios borró tu pasado y va a restaurar tu presente, pero tienes que poner de tu parte. Alguien tiene que alabar a Dios aquí. ¿Por qué? Porque si tú quieres que Dios termine la obra en ti, tú tienes que seguir, gloria a Dios, esforzándote y siendo valiente, iglesia. Escucha, la Biblia dice que le rogó Jesús a Simón que apartase la barca de tierra un poco. Y cuando Simón separó la barca un poco de la orilla, dice la Biblia que Jesús empezó a predicar. Y cuando terminó de predicar, le dijo a Pedro: mira, vamos a bogar mar adentro. En otras palabras, Pedro, aquí en la orilla no vas a hacer nada. Dile al que tienes al lado: en la orilla no vas a lograr nada. Díselo. En la orilla hay cosas, gloria a Dios, que nunca vas a aprender y nunca vas a conocer de Dios. ¿Por qué? Porque hay gente que solamente busca a Dios por encima. Alabado sea Dios. No oran, gloria a Dios. Solamente nos conformamos con estar en una silla. Se fueron los amenes. Ahora me llama la atención que la Biblia dice, hermanos, que Pedro le respondió a Jesús: maestro. Diga conmigo, maestro. Era la primera vez que Jesús se encontraba con Pedro, y Pedro le dice: maestro. ¿Sabe qué me da a entender cuando Pedro le dice al maestro así? Es que Pedro estaba al lado de Jesús cuando Jesús estaba enseñando y predicando. Y Jesús, escúcheme bien, le predicaba a la multitud. Y Pedro, estando presente, escuchó la predicación de Jesús. Por eso él le dijo maestro, porque la predicación que acababa de escuchar, estoy seguro que le había servido. Alabado sea Dios. Hay gente en esta mañana que a veces vienen a la iglesia, a veces vienen, pero gloria a Dios, solamente venimos y nos vamos como llegamos. No aprendemos, no tenemos hambre. Cuando usted vive una vida de rutina, cuando usted no tiene hambre y sed de Dios, usted, gloria a Dios, se va a estancar. Usted no va a avanzar. Pero dice la Biblia que este hombre, gloria a Dios, estando a los pies de Jesús, estando ahí al lado de Jesús en la barca, escuchó la palabra. Y él le dijo: maestro, maestro, toda la noche yo he estado pescando y nada agarré, pero ahora en tu palabra. Él había escuchado de Jesús, él había escuchado su predicación. Y estoy seguro que la predicación que Pedro escuchó en ese día de Jesús le cambió la historia. La palabra que Pedro escuchó que Jesús predicó ese día le cambió la historia. Porque una palabra puede cambiar la historia de alguien. Una palabra que sale de la boca de Dios te puede cambiar. Yo estoy creyendo que hay gente aquí que Dios los va a transformar. Y si tú quieres un cambio, necesitas tener hambre y sed de Dios. ¿Dónde está esa gente que tiene hambre y sed
sed de Dios? ¿Dónde está esa gente que están listos para ser discípulos de Dios? Le mando nemakuta maya sanda. Te voy a revelar algo. Le maku manda la basó. Cuando Pedro le dice a Jesús, maestro, me di cuenta que ahí fue donde Pedro fue aprobado para ser discípulo del Señor. No están aquí todavía, porque solamente había escuchado una predicación y el varón ya le está diciendo maestro. ¿Por qué? Porque lo había enseñado con una sola predicación. El detalle es que hay dos tipos de gente: los que se dejan enseñar y los que no se dejan enseñar. Alaba. Los verdaderos discípulos tienen hambre de, gloria a Dios, de crecer, de prosperar, de avanzar, de seguir adelante, y se dejan enseñar. Pero te voy a explicar algo. El maestro te enseña, te pone el ejemplo, pero no hace lo que a ti te corresponde hacer. Porque hay gente que le gusta que le enseñen, pero también le gusta que lo hagan todo por él. A su nombre se fueron los amenes. Si tú eres discípulo, tienes que tener una capacidad para aprender, para recibir, para ver el ejemplo del otro, pero también para hacerlo. ¿Por qué? Porque un buen líder te enseña, te predica, te pone el ejemplo, pero un buen líder no va a hacer lo que a ti te corresponde hacer. Perdóneme, pero escuche bien. Hay pastor, y yo sé que tienen un gran hombre de Dios aquí que les ha enseñado. El detalle no es que no nos prediquen, no es que no nos enseñen, sino que a veces no tenemos, gloria a Dios, la capacidad de ser un discípulo, o a veces no hemos aprendido a ser buenos discípulos. Dile al que tienes al lado, te están hablando a ti, díselo. ¿Por qué? Porque Pedro le dice, maestro, está reconociendo el manto que porta Jesús. Está reconociendo en ese momento que Jesús no es cualquier cosa. Decirle a alguien en ese tiempo maestro no era cualquier cosa, era de algo, escúcheme bien, que se tenía en alto honor, en estima. Eso quiere decir que Pedro se sorprendió, le dio, gloria a Dios, las características de Jesús, y dijo, maestro, mira, yo escuché tu predicación y toda la noche estuve pescando, pero por tu palabra yo escuché lo que predicaste, pero por tu palabra ahora voy a echar la red. Alguien en esta mañana tiene que aprender a ser un discípulo. Si tú quieres crecer, tienes que ser un discípulo. A su nombre. Yo creo que aquí en Emmanuel se va a levantar una generación de discípulos verdaderos de Cristo. Anda, a su nombre. Verdaderos discípulos del Señor Jesús. Dile al que tienes al lado, necesitamos ser verdaderos discípulos de Jesús. La Biblia dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyese y fuere bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, este será salvo. Pero también dice, enseñen los que guarden todas las cosas. Y si tú eres un discípulo, tienes que aprender a ser enseñado, a ser exhortado, corregido. Porque en ese tiempo a nadie le gusta que le llamen la atención muchas veces. Yo vine un poco violento aquí, pero te voy a decir algo. Si tú quieres crecer, es bueno que te llamen la atención. ¿Por qué? Porque si nunca recibes un consejo, una llamada de atención, nunca vas a crecer. Siempre te vas a quedar estancado. Y aquí en Emmanuel no van a haber personas estancadas. Aquí va a haber crecimiento. Aquí van a haber discípulos que van a seguir Santa, los pasos de sus padres espirituales. A su nombre. Ahora, la Biblia dice que Jesús le dice, Pedro, tienes que bogar mar adentro. Diga conmigo, bogar mar adentro. En otras palabras, le está diciendo, Pedro, aquí en la orilla estás perdiendo tu tiempo. Díselo al que tienes al lado, en la orilla solo estás perdiendo tu tiempo. ¿Por qué? Porque en la orilla hay, gloria a Dios, cosas que nunca se te van a revelar y que nunca vas a aprender. Si tú eres un cristiano light, un cristiano sin compromiso, un cristiano sin responsabilidades, si tú eres un cristiano de esos que vas cada mes, se fueron los amenes, créeme que todo el tiempo vas a vivir limitado y nunca se te va a revelar la gloria del Padre. Los voy a perder. Yo dije que vengo violento en esta mañana, pero mire, ¿sabe qué le está diciendo Jesús? Aquí en la orilla, Pedro, no hay peces.
Los peces simbolizan almas y simbolizan bendiciones. Aquí en la orilla no vas a ganar ningún alma. En la orilla tú no vas a poder ganar ni un alma, ni tampoco vas a poder pescar bendiciones. Hay bendiciones que Dios tiene para ti. Hay almas que tú tienes que ganar. Pero para que tú puedas recibir y ganar, pescar, necesitas empezar a bogar mar adentro. Alguien en esta mañana va a salir de su zona de confort. Alguien en esta mañana va a salir de su zona de confort, iglesia. A su nombre. A mí me gusta mucho esto. ¿Por qué? Porque cuando Jesús le está diciendo: Pedro, si tú te quedas en la orilla, nunca vas a poder ganar nada. Nunca vas a poder, si tú te rindes rápido. Porque hay gente que en un momento, gloria a Dios, intentaron meterse con Dios. Y es que tú tienes que saber algo. La Biblia dice, hermanos, en el capítulo 43 de Isaías, verso 2, capítulo 43, verso 2 de Isaías, que cuando pases por las aguas, dice la Biblia, no te anegarán. Cuando pases por los ríos, dice la palabra de Dios, que no te vas a detener. Que cuando pases por el fuego no te vas a quemar. Es necesario, vas a pasar. Escuche bien lo que está diciendo Dios. Tienes que pasar por las aguas, pero las aguas no te van a detener. Vas a pasar por el fuego, pero no te vas a quemar. Escúchame bien, hermano. Cuando tú bogas mar adentro, tienes que saber esto. Vas a pasar tormentas. Tal vez te sientas que te vas a hundir. Y hay mucha gente que intentó bogar mar adentro. Y el problema es que cuando se estaban hundiendo sintieron miedo y se salieron. Dejaron de bogar mar adentro. Dejaron de buscar más a Dios. Porque yo conozco gente que me ha dicho: es que, hermano, si tú supieras que cuando yo más oro, más el diablo se levanta. Si tú supieras que cuando más voy a la iglesia, más suceden cosas fuertes en mi hogar. Si tú supieras, ¿sabes qué te estoy diciendo? Es que algo grande viene para tu casa. Pero si tú no pasas los ríos, si tú no pasas las pruebas de fuego, no vas a ver la gloria de Dios. Todo aquel que se mete al río sabe que hay riesgos, pero sabes también que vas a ver la gloria del Padre. Tienes que empezar a correr riesgos. Dile al que tienes al lado: empieza a correr riesgos. Hay gente que el diablo los amenaza. Hay gente que el diablo los amenaza y te dicen: de tú más horas me la vas a pagar. Vas a ver que me voy a levantar en contra de tu casa. Y hay mucha gente que tuvo miedo y ya no quieren orar, y ya no quieren ir a la iglesia, y quieren rendirse y quedarse sentados sin hacer nada. Pero yo vine a decirte en esta mañana y hablar a tu espíritu: tu lugar no es la orilla, tu lugar es el lema Kutamanzone Masaya, es bogar mar adentro. Porque ahí es donde Dios te va a mostrar su gloria. Ahí es donde Dios se va a revelar a tu vida. Alguien levante la mano y diga: es en el medio del mar donde Dios se me va a revelar a mí. Shaki manema kutamanzone maso, a su nombre. Todo lo que en la orilla no encontramos, lo vamos a encontrar en medio del mar, bogando mar adentro, corriendo riesgos. ¿Por qué? Porque el diablo siempre va a querer hacernos la guerra. Tú tienes que saber que esa es la tarea del enemigo. Pero cuando el diablo se levanta para hacernos guerra, para levantarse en vientos contrarios, escúcheme bien, dice la Biblia que en medio de las tormentas la paz de Dios estará con nosotros. En medio de las tormentas Dios te va a capacitar para que tú tengas paz. Dile al que tienes a tu lado: en medio de las tormentas vas a aprender a tener paz. Oiga bien, no después de la tormenta, porque después de una tormenta es fácil tener paz. Pero tener paz en medio de la tormenta, eso solo se consigue teniendo convicción en Dios, teniendo, escúchame bien, la confianza en Dios, teniendo realmente puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, Jesucristo. Eso solo lo conseguimos creyéndole a que está en los cielos. Le manso robos tocuma calla.
Cuando yo llego al capítulo 8 de Lucas, al verso 22, me doy cuenta que Jesús le dice a sus discípulos: vamos a cruzarnos en este día al otro lado de este río, al otro lado de este lago. Diga conmigo: al otro lado de este lago. Y cuando le dice así, los discípulos se alegran. Y muchos de nosotros nos hemos alegrado cuando Dios nos da una palabra. Muchos de nosotros nos hemos alegrado cuando Dios nos dice: te voy a levantar, voy a hacer algo contigo. Y a veces no sabemos que para que la palabra se cumpla, vamos a pasar cosas tal vez donde sintamos que ya no vamos a poder. Pero cuando no puedas, la Biblia dice que todo aquel que está lleno del Espíritu y todo aquel que está fortalecido en el Espíritu, no hay diablo que lo detenga. La misma Biblia dice: los van a perseguir, pero no los van a detener. Se van a levantar vientos contrarios, pero no te van a hacer retroceder. Te van a empujar al propósito. Riba Santa Ima. Lo que se levanta en contra de ti no te va a hacer retroceder, porque Jesús lo dijo: serán perseguidos, pero no los van a detener. Se levantará el diablo, murmurarán, criticarán, pero no te van a hacer retroceder. Te van a acelerar. Alguien tiene que alabar a Dios aquí. ¿Por qué? Porque todo lo que se levanta en contra es para que tú te aceleres al propósito de Dios. Por eso yo conozco gente que salen de una y entran en otra, porque las mismas pruebas te impulsan al propósito de Dios para ti. Y la Biblia dice que en ese día los muchachos se suben a la barca. Jesús se va a la popa del barco y se duerme. La Biblia dice que los vientos fueron contrarios. Diga conmigo: los vientos fueron contrarios. Diga fuerte conmigo: los vientos fueron contrarios. Porque en medio del mar hay pruebas, hay luchas, pero en medio del mar tenemos la seguridad que Dios está con nosotros y que Él es el dueño del cielo y de la tierra, y Él controla todo. Y la Biblia dice que los discípulos tuvieron miedo. Yo conozco gente, hermanos, como te lo digo, que realmente en un tiempo se levantaron a buscar a Dios, pero vino el diablo, los atemorizó, le metió miedo. Y el miedo te bloquea, el miedo te paraliza, el miedo hace que tú ya no sigas avanzando. Por eso en esta iglesia no tiene cabida la cobardía, no tiene cabida el miedo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él no nos dio espíritu de cobardía, que Él no nos dio miedo. Él nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y si tú tienes poder, amor y dominio propio, no hay diablo que te vaya a detener. No hay demonio que se pare enfrente y te detenga. Vamos, dile al que tienes al lado: el miedo y la cobardía no deben estar en ti. Díselo. Vamos, yo quiero que tú toques a alguien y le digas: el miedo y la cobardía no deben estar en ti. Porque si no, te van a detener y te vas a detener. Présteme mucha atención a lo que te voy a soltar aquí. Simón Pedro, del que te estoy hablando, Andrés su hermano, Jacobo y Juan, eran pescadores de oficio. Tú sabes que un pescador sabe bucear, sabe nadar, tiene experiencia en el mar. Pero ese día, hermanos, la tormenta se levantó y los vientos fueron contrarios y se les olvidó lo que tenían que hacer. Dice la Biblia que tuvieron miedo y pensaron que se iban a morir. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto los vientos contrarios y a veces tenemos miedo y a veces dudamos si Dios está con nosotros? A veces pensamos que Dios se fue de nosotros, que Dios nos abandonó. Pero no, es que las pruebas te van a ayudar a sacar lo que tú tienes por dentro. Y yo veo que aquí hay pura gente guerrera. Tú tienes que sacar ese guerrero que llevas por dentro en medio de la prueba. Tú tienes que sacar el hombre de oración en medio de la prueba. Tú tienes que sacar el hombre valiente en el Señor cuando el diablo se levanta a su nombre. Dile al que tienes al lado: las pruebas Dios las permite en tu vida para que salga el gigante que llevas por dentro, el valiente y el guerrero que llevas por dentro. ¿Por qué? Porque si no pasamos pruebas, no pasamos vientos contrarios,
¿cómo vamos a saber cuál es nuestra capacidad de valentía, de fe, de confianza en Dios? La Biblia dice que tuvieron miedo. Los muchachos habían enfrentado años atrás o tiempo atrás, ya habían enfrentado tempestades, pero en ese día se bloquearon. Por eso te digo, cuando tú te bloqueas ya no oras, solamente quieres huir del problema, solamente quieres correr, quieres dejar el llamado, quieres dejar la iglesia, quieres dejar hasta tu esposa, tu esposo, porque ya no aguantas. Pero ese no es la solución del problema. La solución está en poner la confianza en Dios, y Él te va a dar paz en medio de los vientos contrarios, en medio de las tormentas. Alguien alaba a Dios aquí. Jesús estaba durmiendo. Diga conmigo, estaba durmiendo. La tempestad era fuerte y no se levantaba. ¿Qué me da a entender? Que Él sí tenía paz en medio de la tormenta. Alguien alaba a Dios aquí. Él sí tenía paz en medio de la tormenta. Y pregúnteme por qué. Él habló muchas veces con sus discípulos, y Jesús les decía: mire, es necesario que yo vaya y padezca, es necesario que yo vaya y muera por ustedes. Yo voy a sufrir, y es necesario que yo sea crucificado, es necesario que yo padezca por ustedes. Muchas veces anunciaba su muerte. Diga conmigo, anunciaba su muerte. Jesús, cuando llegó a la tierra, todos sabemos que el profeta mesiánico Isaías había dicho en Isaías 53:5: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, dice la Biblia que no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Diga conmigo, como cordero fue llevado al matadero, y delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Alguien alaba a Dios aquí. ¿En qué te quiero decir con esto? ¿Qué tiene que ver con esto? Isaías profetizó que Jesús iba a venir en una simiente de una virgen. Y también Isaías profetizó que iba a morir como cordero, inmolado por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz sería sobre Él. Y Jesús sabía, hermanos, que el final de Él no era en medio de una tormenta. No le entendieron, se lo voy a repetir. Jesús sabía que no iba a morir en medio del mar. Jesús sabía que su propósito y su asignación en esta tierra era morir clavado en una cruz del Calvario. Cuando tú sabes en quién estás creyendo, cuando tú has puesto tu mirada en el Señor, cuando tú tienes fe y confianza en el Rey de Reyes, aunque la tormenta hoy te esté atacando, es que Dios me dijo que mis hijos van a ser tocados y visitados, y hoy están endurecidos, y hoy tienen un corazón duro. Hoy mi esposa ya no quiere nada de Dios, hoy mi esposo ya no quiere nada con Dios ni conmigo, pero la tormenta está arreciando. Pero en medio de la tormenta tienes que aprender a tener paz, porque vas a confiar en el Señor. Jesús tenía paz porque Él no iba a morir ahí. Diga conmigo, Jesús no iba a morir ahogado en medio del agua. Jesús iba a morir crucificado por nosotros. Y por eso Él tenía una confianza y una fe, una tranquilidad, una paz. Porque cuando tú sabes lo que Dios ha depositado, te ha dicho y te ha hablado, no te vas a deprimir, no te vas a poner depresivo, no vas a dejar de desconfiar de Dios, vas a tener paz en la tormenta. Hay gente aquí que hoy Dios les vino a decir: yo te doy paz en medio de los problemas, yo te doy paz en medio de tu situación. Hay gente que las preocupaciones no lo han dejado dormir. Varón, Dios se dice en esta noche, en esta mañana: las preocupaciones déjamelas a mí, porque veo que 3 días no has dormido. Y Dios te dice: las preocupaciones, escucha bien, entrégamelas a mí, que yo me encargo de tu casa. Yo me encargo, dice Dios, de todo. Rema socotorobros tucumacay. Alguien que alabe a Dios en esta hora.
Dice la Biblia que el lago donde estaban se llamaba Genesaret. Y Genesaret tiene un significado muy especial. Genesaret significa jardín de las riquezas. Diga conmigo, jardín de las riquezas. Qué hermoso. Y cuando yo empiezo a investigar acerca de este lago, los historiadores dicen que este lago era uno de los lagos más fructíferos, más bendecidos. Y ¿sabe qué entendí, comprendí y Dios me habló? Que a veces nosotros estamos como Pedro. Estamos en los lugares donde la bendición Dios nos las quiere entregar, donde Dios quiere alcanzar a la familia, donde Dios quiere alcanzar al vecino, donde Dios quiere alcanzar a toda la comunidad. Pero a veces no nos hemos dado cuenta donde Dios nos ha colocado. A veces, gloria a Dios, desperdiciamos el lugar donde Dios nos ha puesto. El lago de Genesaret era escuche bien, era un río muy fructífero, un lago muy fructífero, donde habían bendiciones, pescados, donde habían, los historiadores dicen que habían demasiadas bendiciones. Pero te digo algo, a veces las bendiciones no las podemos agarrar porque solo nos quedamos en la orilla, solo nos quedamos limitados, y gloria a Dios, todo lo vemos negativo. Ay, que ya intenté una vez, no se va a poder. Dile al que tienes al lado, no seas negativo y boga mar adentro. Vamos, díselo. ¿Por qué? Porque a veces no nos damos cuenta que donde tú estás parado, Dios quiere entregarte cosas grandes ahí. Lo voy a repetir porque poca gente lo escuchó aquí. A veces no nos hemos dado cuenta que en el lugar donde estás parado, Dios tiene bendiciones alrededor para ti. Solamente que no la esperes sentado. Búscalas, agárralas, porque son tuyas. Lema Kutaman Sonema, ya son tuyas. Agárralas, porque ya estás en el jardín de las riquezas. Lo que Jesús le está diciendo a Pedro: Pedro, estás en el lago de Genesaret, estás en el jardín de las riquezas. No llores, no te quejes, no te quedes en la orilla. Dile al que tienes al lado, ya basta de quejarte, ya basta de quejarte. Porque mucho tiempo a veces le decimos a Dios: ¿por qué me trajiste a Cancún? Porque yo sé que hay mucha gente aquí que vinieron de otros lugares, de Veracruz, de Chiapas, hasta de otros países tal vez. Y a veces dice Dios: yo creo que tú me trajiste a Cancún, pero yo no prospero, yo no avanzo, yo no puedo hacer nada, mi llamado tampoco crece. ¿Para qué me trajiste a Cancún? Creo que me trajiste a un mal lugar. Perdí a 3 en esta mañana. Tú no estás en Cancún porque sea una casualidad. Tú no estás en la casa de Emanuel, Ministerio Internacional de Emanuel, porque sea una casualidad. Dios te tiene en el jardín de las riquezas. Dios te tiene en el jardín de las riquezas. Lo voy a repetir en esta mañana: Dios te tiene en el jardín de las riquezas. Rema Sokutamanso, a su nombre. A su nombre. Vamos, toma la mano a alguien y dile: Dios te tiene en el jardín de las riquezas. Díselo. Dios te tiene en el lugar donde vas a florecer, donde vas a crecer, donde vas a prosperar, donde tu ministerio se va a levantar. Dios te tiene en Emanuel porque te va a sacar de atrás para ponerte adelante. Lema, no poca gente lo creyó en esta mañana. Dios te tiene en este lugar porque no te vas a quedar estancado, vas a crecer. Yo vine a decirle en esta mañana que te vas a quitar de la orilla y vas a bogar mar adentro, porque es ahí donde tu ministerio se levanta, es ahí donde tú floreces, creces. Remando Nemaus Tucumacay, a su nombre. A su nombre. La Biblia dice que Pedro le dijo: está bien, Señor, voy a bogar más adentro y en tu palabra voy a echar la red. Pedro lo hizo
Y le digo, por tu palabra, por tu palabra. Porque a veces estamos en el lugar correcto, pero dejamos a Dios a un lado, a su nombre. No metemos a Dios en nuestros planes. Cuando tú estás en el lugar correcto, pero tú metes a Dios en tu vida y en tus planes, en tus proyectos no se van a estancar. Por eso vengo a decirle, apóstol, que el proyecto del anfiteatro no se va a estancar. Dios lo va a hacer florecer. Y no pregunte de dónde saco la economía, dice el Padre, porque aquí veo grandes cantidades que Dios te va a enviar. Remando nemas tucumakaya. Dice Dios, pueblo mío, trabaja y sirve. ¿Por qué? Porque tú también serás parte de este crecimiento que Dios trae para Emanuel. A su nombre. Yo siento a mi Dios aquí. Dile al que tienes al lado, Dios lo va a hacer contigo como lo hizo con Pedro. Cuando Dios le muestra el milagro tan grande a Pedro, dice la Biblia que Jesús le dijo a Pedro: Pedro, jamás volverás a ser pescador de peces. Ahora serás un pescador de hombres. Diga conmigo, pescador de hombres. A veces, y esto, dile que te dejan, prepara tu corazón, no te vayas a lastimar, porque voy a soltar algo un poquito fuerte aquí. Pero me gusta y sé que Dios va a tocar a alguien aquí. A veces nosotros queremos crecimiento. ¿Cuántos de los que aquí queremos crecimiento? El crecimiento no solamente depende del apóstol, depende también de las ovejas. Diga que tienes al lado, ¿eres rana o eres oveja? Díselo. Jesús no pastoreó ranas. La Biblia dice: mis ovejas oyen mi voz, la obedecen. Las ranas llegan de lugar en lugar saltando. No sé si tú viniste aquí para ver algo malo o irte, porque hay mucha gente que anda saltando de lugar en lugar. Pero las ovejas, dice la Biblia, que oyen la voz del pastor y obedecen. Los perdí a dos aquí, pero escúchame bien. El pastor las cuida, las direcciona, las alimenta, pero ¿sabe de quién corresponde que se reproduzcan y crezcan? No le agarraron de este lado, lo voy a decir acá. El pastor direcciona, escúchame bien, alimenta, escúchame, es el guía, es el de todo. Pero ¿sabes qué cosa le corresponde a las ovejas? Les corresponde reproducirse para que haya crecimiento. El pastor solamente les da alimento, las aconseja, las consuela, las ayuda, pero las ovejas se encargan de crecimiento. ¿Por qué? Por eso no me digas a mí que porque la iglesia no crece por el pastor. No, si tú no estás, escúchame bien, siendo una oveja fiel, leal, si tú no estás haciendo tu trabajo, es por eso que no te has ganado ni un alma, es por eso que no has podido crecer. Gloria a Dios. Y lo voy a decir en esta mañana: si tú quieres crecimiento, tienes que ser oveja. Y una oveja cumple con su función: obedecer, dejarse alimentar y también reproducirse. Esta iglesia va a crecer porque aquí hay ovejas que van a reproducirse. ¿Sabe cómo tú te reproduces? Es cuando tú compartes lo que Dios te dio a ti para el que está allá afuera. Y si tú quieres que esta iglesia crezca, tienes que decirle al que está afuera lo que Dios hizo contigo, lo que Dios está haciendo contigo. Compártelo con el de afuera. A su nombre. A su nombre. Deme 10 minutos y termino. Voy a tocar un punto impresionante. Jesús le dice: ya no vas a ser pescador de hombres, pescador de peces, perdón. Ahora vas a ser pescador de hombres. Y llegaron a la orilla, y dice la Biblia que llegando a la orilla, Pedro lo dejó todo y empezó a seguir a Jesús. ¿Cuántos de los que estamos aquí
Ya le han dado palabra profética. Ya le han dicho: tú eres profeta, tú eres evangelista, pastor, tú eres adorador, tú eres levita, tú eres esto, tú eres gloria a Dios, tú eres diácono, tú eres de todo. Escúchame bien, poderoso es Dios a su nombre. ¿Alguien alaba a Dios aquí? A mí esto me impresiona y preste mucha atención. Creo que esto no pasa en Quintana Roo, tal vez pasa de Tabasco hacia el norte del país. Pero yo conozco mucha gente que ya le han dado palabras proféticas y hasta el día de hoy, ¿sabe qué pasa? Se quedan en la orilla. ¿Y sabes cuál es el pretexto? ¿Y cuál es el error de mucha gente? Que hoy le están diciendo: te voy a levantar, te voy a usar, y dentro de los próximos domingos, ese día le estaban diciendo a Dios: Dios, háblame, dime para qué te voy a servir. Dios le dijo para qué le va a servir, y el próximo domingo viene, levanta su mano y dice: Dios, dime otra vez para qué te voy a servir. Dios, dime y confírmame, Dios, a su nombre. Si tú quieres que Dios te empiece a usar en lo que Dios ya depositó en ti, no pierdas más tu tiempo en la orilla. Entra en movimiento, entra en acción, iglesia. ¿Por qué lo digo? Porque Pedro solamente una vez Jesús le dijo: ven y sígueme, porque ya no vas a ser pescador de peces, vas a ser de hombres. Y el muchacho llegó a la orilla, dejó todo y empezó a entrar en acción y en movimiento, y empezó a ser un discípulo de Jesús. Hay gente que tiene que entrar en movimiento en esta mañana. Lema cuta manso nemaso. Ya no te quedes estancado en la orilla. Entra en movimiento. Diga conmigo: tengo que entrar en movimiento. Vamos, diga conmigo: no me tengo que quedar en la orilla. Sé que es bueno pedir confirmaciones a veces, pero cuando Dios te da una palabra y tú la crees, no necesitas a veces una confirmación. Predicador, pero ¿por qué lo dices? Escucha lo que te voy a decir. Capítulo 2, verso 13 de Mateo. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, diga conmigo, apareció en sueños a José y dijo: levántate, diga conmigo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanecerás allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando, ¿qué hizo? Diga conmigo: y él despertando, cuando el José se levanta, dice la Biblia que despertándose, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a la tierra de Egipto. Escúchame bien, ¿qué hubiera pasado si José le dice: Dios, confírmame, confírmame, Dios? Se muere, matan a Jesús. Él no esperó una confirmación porque sabía que Dios le estaba hablando. Dios le estaba hablando. Hay gente aquí que no va a esperar confirmación. Dios te está hablando que te levantes, que uses lo que Él ya puso en ti, que empieces a hablarle al vecino, que empieces a compartir lo que está en ti. Alguien en esta hora, por el poder de Dios, se va a levantar de una silla. La Biblia dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Y Dios se tiene que proveer de obreros. Aquí hay una cantidad de obreros sentados. Y sabes, te voy a decir algo triste: los obreros sentados no sirven para nada. Dios no quiere obreros que estén sentados. Dios quiere obreros trabajando en su mies, en su viña. Y yo te vengo a decir, tal vez ya el apóstol te lo ha dicho: hijo, ya Dios puso algo en ti. Busca a Dios, ven al ayuno, ven a la vigilia. Hijo, lee la Biblia. Hijo, levántate, haz algo, por favor. Está muy quieto. Yo veo que mucha gente de aquí están muy quietos. Necesitas de entrar en movimiento, porque si Dios te dio una palabra, empieza a caminar sobre esa palabra. Deja de pedir confirmación si ya Dios te habló.
Si ya Dios te dio una palabra, ya Dios puso la mirada en ti, aunque tal vez no lo merecíamos, pero si ya Dios puso la mirada en ti para que tú te levantes, te toca tu parte. Te toca poner de tu parte. Dile al que tienes al lado: si ya Dios depositó en nosotros algo, nos toca a nosotros ser los que busquemos avivar el fuego de Dios en nosotros. Porque si Dios ya puso algo en nosotros, la Biblia dice, gloria a Dios, que a cada uno de nosotros Dios nos repartió como Él quiso. Y yo sé que aquí hay profetas, hay levitas, hay evangelistas, pastores, pero sentado de nada le vas a servir a Dios ahí. Si te paras y te levantas, sé que ahí sí Dios, escúchame bien, le vas a ser muy útil a Dios si te paras y te levantas. Yo vine a hablar a tu espíritu, porque hay mucha gente que siente que la edad, que su tiempo ya pasó. Es triste escuchar esto. Es triste escuchar esto, pero te lo voy a decir. Hay gente de 40, 50 y 60 que dice: es que mi tiempo ya pasó. ¿Cómo anhelaría que el tiempo regrese? ¿Cómo quisiera tener 20 años? Y a veces escuchas a los jóvenes de 15, 16, 17, 18, 19, 20 diciendo: es que yo tengo que esperar hasta los 40 porque todavía estoy muy joven. Se fueron los amenes en esta mañana. ¿Sabes cuántos años tenía Moisés? Cuando Dios lo llamó para libertar a Israel tenía 80 años. Su hermano Aarón tenía 83 años. La Biblia dice que Dios levantó un profeta muy niño llamado Jeremías. Dios levanta a un joven llamado Timoteo. Dios no tiene problema con la edad. Joel capítulo 2 verso 28 dice: después de esto derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne, ancianos, niños, jóvenes, adultos. Y dice la Biblia que los jóvenes verían visiones, los ancianos soñarán sueños. Yo sé que la edad que tú tienes no es un límite para el Rey de Reyes. Solo tienes que levantarte. Ponte de pie en esta mañana. Solo tienes que levantarte, iglesia. Salir de tu zona de confort. Solo les voy a compartir un poquito de un mensaje que estoy escribiendo. Y voy a cerrar con esto. Pero sinceramente, hace como 10 días empecé a estudiar la historia de Samuel. Y ese día Dios me ministró y me quebranté. Porque yo dejé a mi familia, empecé a dejar a mi familia desde muy niño, mis padres. Y a mí me dolía mucho ir a predicar por 30 días y dejar a mi familia siendo un joven de 16 años. Dejar mi casa, mi madre, no era fácil para mí. Y yo veía la historia del profeta Samuel. Y su madre lo entregó al santuario del Silo con el sacerdote Elí cuando lo dejó apenas de amamantar. El niño se fue al santuario de Silo y allá creció separado de su madre. Muchos de los que están aquí tal vez están cerca de tan lejos de sus familiares, tal vez otros están cercas. Pero a veces es necesario que para crecer Dios te mueva de tu zona de confort. Sé que en la orilla no hay peligros. En la orilla tal vez te sientas estable. Tal vez te la llevas light, tranquila. Así estoy bien, predicador. No necesito nada. Pero ¿sabes algo? Cuando tú pagas un precio, yo me ponía a imaginar y ese día lloraba. Porque yo siento que en un momento tal vez Samuel lloraba porque no veía a sus padres. Siento que el muchacho en el santuario de Silo servía a Dios, pero se sentía tal vez en un momento solo porque no estaba cerca de sus padres. Tal vez tú no estés cerca de tus familiares y Dios te trajo a Cancún porque es aquí donde Dios te levanta. Fue en el santuario de Silo donde el ministerio de Samuel floreció, donde él empezó a escuchar la voz de Dios. Fue en el santuario de Silo donde él empezó a servir a Dios. Por eso Dios te trajo a Cancún. Tal vez Dios te separó un momento de lo que más amabas, querías, y tal vez no te gustó. Pero si Dios te tiene aquí en Cancún y en Emanuel,
es porque aquí Dios te va a empezar a hacer florecer. 2 o 3 que lo crean, 2 o 3 que lo crean. Voy a hacer una oración.